Sí, enseguida vamos a sumar también a Paulo Cabla, porque justamente el otro día Paulo también decía algo muy interesante respecto de la investigación de estos casos. Decía Paulo, por un lado, ¿cómo estás, Paulo? Que Hola, es difícil muy establecer, por ejemplo, identikits, porque para cualquiera de nosotros en Occidente son las características físicas muy similares, que en las investigaciones también se hacía muy difícil, sí. no solamente esto que marcaba Vicat de lo endogámico, sino el acceso por el idioma, por ejemplo, ¿no es cierto?, a poder obtener desgrabaciones fidedignas de qué es lo que están queriendo decir. Es realmente complicado y también explicaba un especialista con respecto a los dictados de rostros, a los photofit, el tema de los testigos. Los dictados de rostros, los identikits se hacen a partir del relato de un testigo que los vio. Cuando la persona es un chino, la descripción es similar. La descripción es similar. ¿Qué rasgo tiene? Rasgos orientales. Entonces lo hace muy difícil identificar. Y el tema de las escuchas telefónicas pasa lo mismo. Una cosa es un traductor del idioma chino o de las distintas lenguajes, ¿no?, que tienen, y otra cosa es interpretar en una escucha telefónica qué es lo importante y qué no para la causa. De allí la habilidad, esto lo decía Vicat, de allí es la habilidad de quien se dedica a las escuchas telefónicas. No es lo mismo, no es lo mismo. Es realmente muy complicado. Y con respecto a los casos que han ocurrido aquí en la Argentina, que son muchos, se habla por un lado de bandas organizadas pertenecientes a tríadas que están cometiendo extorsiones. Pero también, ojo, se habla, hay una línea investigativa que menciona en algunos de los casos a extorsionadores, delincuentes argentinos que lo que hacen es copiar el modus operandi de estas bandas internacionales para realizar su propio negocio. Es eso lo que está ocurriendo y que preocupa muchísimo por la cantidad de casos. Bueno, el ocurrido en Rosario con un secuestro extorsivo de un empresario a quien le piden $1 millón es realmente sorprendente. No recuerdo un antecedente de un secuestro extorsivo cometido por la mafia aquí en la Argentina, ¿no? No, acá no. Acá no. En otros países se han producido. Acá no. Y lo que dice Pablo es muy importante desde este punto de vista. Los crímenes chinos pueden tener lo que se llama factor de replicación, es decir, un delincuente que no sea chino copia el modus operandi y de alguna manera enmascara porque sabe que todo el peso de la investigación a priori va a ir sobre la comunidad o sobre los contactos que puede haber con la mafia china. Pero en este caso tendríamos una resistencia del ciudadano chino, que de hecho la hay. El ciudadano chino va a respetar, entre comillas, a la mafia china, pero si hay un foráneo o un delincuente vernáculo que quiera copiar o que quiera extorsionar, seguramente va a tener una reacción muy violenta en la mayoría de los casos, porque el ciudadano conoce que no tiene el apoyo de toda la infraestructura mafiosa y tiende a resistir. En estas estructuras mafiosas, ¿nunca entra alguien extracomunitario? No, hasta ahora. En general el sicariato es también de origen chino, no se contratan mano de obra tercerizada, que yo conozca. Bueno, el caso de Colegiales, en donde está el video, queda claramente demostrado que quienes ingresan son argentinos, o al menos con rasgos criollos, ¿no? O sea, no son orientales. Esto para los investigadores es llamativo. Dos opciones: o están contratando a gente local para cometer los ataques, o bien lo que les decía recién, que es una posibilidad, bandas argentinas que están copiando la metodología al enterarse de que hay gran cantidad de extorsiones que sí provienen de la mafia china. Y eso todavía lo hace, mucho más complicada la investigación, porque quizás siguen una línea de investigación y los responsables son otros. Ahora, además, no hay que confundir otra cosa también que es interesante. Los supermercados chinos también sí son objeto interesantísimo del delito vernáculo, del delito de robo y asalto, ¿no? Sí. Es decir, que no tiene nada que ver con la mafia china. Vamos a encontrar videos en donde se va a ver gente que ingresa, toma por asalto el supermercado, roba mercaderías y demás, pero no tiene nada que ver con el tema mafioso de los chinos, ¿eh? Son delincuentes que pueden haber asaltado un supermercado chino porque además saben de que son relativamente fáciles de robar, etc. Claro.
Respecto de, usted hablaba de la antigüedad de estas mafias, de sus características violentas. Nosotros estamos más acostumbrados a hablar de la mafia, no sé, rusa en Italia, conocemos distintas facciones. ¿Es equiparable, es comparable por su grado de ferocidad, por su nivel o estructura? Se podría equiparar en la organización, se podría equiparar y es más perfecta que la mafia italiana, ¿no? Y más antigua todavía, las tríadas chinas, que nacen no como mafia, sino como un movimiento de resistencia nacionalista. Lo que tienen es una gran organización y el grado de severidad de sus acciones o de crueldad de las acciones las podría equiparar a ciertos aspectos de algunas mafias, como la mafia ucraniana, la mafia rusa, pero en general el sicariato chino es más violento. Por lo que me han contado, funcionan totalmente distinto. Sí. Eso sí, las mafias que conocemos o los cárteles de la droga latinoamericanos, las mafias europeas, son verticales, absolutamente verticalistas, como un ejército, una estructura netamente militar, incluso con rangos militares en algunos de los casos. En esto no es así. Funcionan como son mucho más células. Democráticos. Sí. Con células y más democráticos en cuanto a la estructura, lo que hace más difícil la investigación. Siempre hay un jefe de la tríada, un segundo jefe, un jefe militar, un asesor espiritual y un consejero económico. El jefe militar es el que maneja a los soldados. Los soldados se subdividen en células que son pequeñas tríadas, que también se las llama tríadas porque son de a veces de a tres, ¿no? Y esto dificulta el ir haciendo la cadena, esta compartimentación operativa, digamos así, después dificulta la investigación, sí, es verdad. Y es muy difícil llegar a los jefes de la organización siguiendo a los integrantes. Es muy difícil. Es casi muy difícil. Imposible. Hay que hacer una tarea distinta de investigación, inteligencia criminal preventiva, digamos. Hay que trabajar sobre la comunidad y desde la comunidad hacia adentro, tratando de sectorizar. En fin, yo no quiero ser técnico en esto, pero como dice Paulo, si empezamos de abajo hacia arriba, se va a cortar. Claro. No, y además pensaba en las propias víctimas dentro de la comunidad china, ¿no es cierto? Porque cualquier hombre de bien, trabajador que quiera poner un comercio, un negocio, un supermercado, en fin, o cualquier otro rubro, son víctimas a punto tal de cumplir con la amenaza extorsiva de matarlos a cambio de dinero, porque esto sucede, ha sucedido aquí muy cerca. Entonces ellos también están siendo víctimas de esta modalidad. Otra diferencia con, por ejemplo, mafias italianas. En la mafia italiana el sigilo, la discreción es fundamental. Ha habido casos de jefes mafiosos que han sido ejecutados por la propia mafia cuando tenían un perfil demasiado alto. En el caso de la mafia china, esto no preocupa. No preocupa permanentemente. El accionar de la mafia china tiene como, digamos, destinatario el resto de la comunidad para que sobre el temor dificulten, no hablen, y esto de alguna manera preserva el movimiento de la propia mafia. Claro, claro. Lo último, los chinos, especialmente los comerciantes chinos, se han convertido en los últimos años en la Argentina en la comunidad más expuesta en general a los delitos. Desde robos a mano armada, simples, comunes, crímenes vinculados a homicidios en ocasión de robo, o estos ataques o extorsiones de la mafia han configurado este cóctel explosivo que representa que los comerciantes chinos se han transformado en los más expuestos y vulnerables ante la delincuencia. Gracias, Paulo, y gracias también a Luis Vicat otra vez por estar aquí con nosotros.